otra vez? Ahora sí, entonces ya me están escuchando bien. No hay intermitencia en la señal. Ya soy la hospedadora de nuevo. Entonces ahora sí comenzamos clase, a ver si el internet no lo permite. Les decía, doctores queridos, muy buenas noches para todos ustedes. Confiemos en que el internet no moleste más. En segundo lugar, creo que ayer quedamos en preterintención, ¿no es cierto? Alcanzamos a abordar todos los elementos de la conducta punible. Vimos dolo, dolo directo, dolo eventual. Vimos tentativa, culpa, dispositivos que generan la culpa y preterintención. ¿Me equivoco, doctores? No, señora. Sí, doctora. Listo, entonces quedamos ahí. Vamos a empezar el día de hoy con autoría. Les comento que desde anoche para esta sesión, desde esta sesión, está subida en plataforma un nuevo grupo de diapositivas que es el repaso 2 de penal general. Entonces, para que lo vayan descargando. No se los envié anoche porque lo subí tarde y me dio pena molestarlos en el grupo ya tan tarde. Pero ya está subido en internet. De todas maneras, cuando termine la clase se los comparto para que puedan tener acceso a él a través del grupo de WhatsApp si de pronto alguno tiene inconveniente para hacerlo desde la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar compartir pantalla. Esperemos que no se fluctúe el internet. Listo. ¿Están viendo las diapositivas, doctores? Sí, señora doctora. Perfecto. Entonces ya vimos todo Sí, esto. señora. Los criminales, culpa, preterintención. Vamos a empezar con las modalidades de autoría, a recordarlas, que esto va a ser también súper rápido porque ustedes lo vieron en penal general también. Y es cuando se considera que alguien es autor. Inicialmente, el autor es la persona que conocemos como el sujeto activo de la conducta porque es quien realiza materialmente la acción. Y esa persona que realiza materialmente la acción o la omisión, que es el verbo rector descrito a través de la norma, es quien realiza la conducta por sí misma. Ese no tiene ningún inconveniente. El problema son los demás, porque los demás han venido siendo construidos por la dogmática jurídico-penal, incluso a través de dispositivos amplificadores del tipo como la coparticipación criminal o el concurso de personas. Entonces vamos a hablar de este que está aquí, que es el que utiliza otro como instrumento. ¿Recuerdan cómo se llama este autor que utiliza otro como instrumento, doctores queridos? El determinador, doctora. No, el determinador. Autor material. ¿Es el autor qué? Intelectual. ¿El intelectual o autor Intelectual. mediato? ¿Recuerdan? Actor intelectual. Hay un autor intelectual, un autor material o un autor mediato y un autor inmediato, se llaman así. Entonces, supongamos que yo deseo, tengo un fetiche por violar a una persona, por ver cómo la violan, más que violarla yo. Entonces yo contrato a una persona, un hombre o una mujer, el que sea, y le digo, vaya y viole a quien usted quiera y grábese, No. y yo le doy tanta plata por eso. Yo quiero que usted se grabe violando a alguien y le pago por eso, porque usted vaya y viole a alguien, al que quiera, y se grabe. ¿Quién está cometiendo o ejerciendo el verbo rector de acceder carnalmente? ¿El que contrata o el contratado? El contratado. Contratado, ¿no es cierto? El contratado. Entonces él estaría realizando la conducta por sí mismo. Él sería un autor material. Pero yo, que ni siquiera estuve presente en el hecho, que soy quien utilizo a esta otra persona como instrumento para lograr la comisión de la conducta, soy el autor mediato o el autor intelectual. ¿Está claro, doctores? Y responderé exactamente igual que si yo la hubiera violado. Tenemos la misma pena. Todos los que están en esta diapositiva tienen la misma pena. ¿Listo? ¿Problemas hasta ahí, doctores queridos? Listo. Vamos entonces ahora con los que están aquí. Los representantes legales de personas jurídicas. Los representantes legales de personas jurídicas son personas que prestan su cuerpo a un ente ficticio. Luego, si se delinque a través del ente ficticio, el representante legal será quien responda penalmente.
Entonces, por ejemplo, mi mamá está viendo una novela que se llama La hija del mariachi, entre todas las películas, novelas que están repitiendo. Y en La hija del mariachi el protagonista era importador de unos carros, al parecer, en México. Y unos socios de él utilizaron la importadora de vehículos para, dentro de los vehículos que se importaban, meter dólares para hacer lavado de activos. La policía, la fiscalía de allá los descubre y entonces al primero que salen a perseguir es al representante legal, que curiosamente es el protagonista de la historia. El representante legal, porque dicen que él no podía dejar de tener acceso a esa información y cómo no iba a saber que a través de su empresa se estaban lavando activos. ¿Listo? Entonces los representantes legales de personas jurídicas también tienen la calidad de autores porque ellos prestan su cuerpo a un ente ficticio. ¿Me están escuchando, doctores? La verdad no, porque hay muchos micrófonos abiertos. Hay micrófonos que se abren y no dejan. Ya cerré los micrófonos de todos. Doctor Anderson Castellanos, ¿me escuchas? Sí, señora. ¿Me estás escuchando? No sé, bien? no. Sí, señora. Listo, ok. Entonces, estaba diciéndoles, los representantes legales de las personas jurídicas serán quienes respondan penalmente por aquellos delitos cometidos a través de las personas jurídicas y responderán en calidad de autores de esas posibles conductas jurídicas. ¿Listo? Ahora, hablemos de los autores en virtud de la posición de garante. Artículo 25 del Código Penal. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura del 25 del Código Penal? Dice así, doctora. Artículo 25, acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones. Primero, Para ahí. cuando se asuma voluntariamente. Para ahí, doctor Abraham, gracias. En principio, el artículo 25 nos está diciendo que las conductas penales pueden hacerse por acción o por omisión, pero que las de omisión necesitan que exista alguna base de carácter jurídico, es decir, que exista una norma que me obligue a hacer eso que yo dejé de hacer. Si no existe una norma de carácter jurídico, en principio, no me pueden juzgar a mí por omisión, por un delito de omisión, ¿de acuerdo? Pero entonces existen unas excepciones a esa regla general que dice que la norma tiene que fijarle a usted la obligación de hacer algo. Entonces, vamos a ver las excepciones, que son las que se consideran las causales o las posibilidades o situaciones de la posición de garante. Primera posibilidad, doctor Abraham, por favor. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de un fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Listo. Cuando se asume voluntariamente el cuidado o la protección de una persona que a mí no me corresponde cuidar. Supongamos lo siguiente. Un taxista va manejando un vehículo por la ciudad a altas horas de la madrugada. Le hacen la parada un muchacho. Él nota que el muchacho está como tambaleándose y él asume que es que está borracho, lo sube igual al carro. Cuando se da cuenta, el muchacho le dice, estoy muy herido, muy mal herido, me acaban de apuñalar, lléveme a un hospital. El taxista sigue su recorrido hacia un hospital cuando ve que el muchacho queda inconsciente y está perdiendo demasiada sangre. Y entonces el taxista dice, ah, no, este muchacho se va a morir, aquí me van a echar el pato a mí. Entonces yo lo voy a bajar del carro y lo dejo aquí botado para que no me echen el pato a mí. Después, entonces, ¿qué problema van a decir que fui yo el que lo apuñalé? Y lo abandona. Esta persona tenía la obligación de cuidar de ese muchacho antes de subirlo al carro. No, antes no. Antes no.
Pero en el momento en que lo sube al carro y el muchacho le dice que está muy herido y él continúa el recorrido hacia el hospital, ¿está asumiendo voluntariamente el cuidado de ese muchacho? Sí, señora. Se abroga, Sí, sí, doctora. se abroga. Lo está haciendo. Con de En socorro. el momento entonces en que él lo abandona, él dejó de hacer algo que voluntariamente empezó a hacer. Luego él puede responder como autor en la posición de garante, porque él había asumido voluntariamente la protección del bien jurídico de la vida de ese muchacho al recogerlo y aceptar llevarlo a un hospital porque estaba muy herido. ¿De acuerdo? Esa es una de las posibilidades. Sí. Doctora Abraham, posibilidad 2. Doctora, Perdón, doctora, ahí en esa situación del numeral primero también no estaríamos frente a una omisión del deber de socorro. Sí, señor, es omisión de socorro, pero, en principio sería en calidad de autor. Lo que pasa es que él sería autor porque, autor material porque es quien realiza directamente la acción. Pero si este muchacho llegase a fallecer como consecuencia de la ausencia de la protección o de la atención médica, eventualmente la fiscalía podría también iniciar proceso por homicidio contra el taxista derivado, independientemente de la omisión de socorro, derivado precisamente de la posición de garante que asumió y que abandonó. ¿Listo? Ah, listo, doctora, gracias. Sí, doctora, Ok. gracias. Sigamos, Segundo, doctora Abraham. cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. Estrecha comunidad de vida entre personas. Cuando ustedes conviven con alguien, sobre todo si es alguien de su familia, o así no lo sea, existe una obligación de velar por el bienestar de las personas que conviven con usted. Pero esa obligación tiene unos límites, porque usted no tiene la obligación de cuidar absolutamente de todo el mundo en todas las circunstancias. Me explico. Vamos a ver que en el parágrafo o en la parte final del artículo 25 dice que las omisiones a las posiciones de garante solo operan para los bienes jurídicos de la vida e integridad personal, de la libertad de carácter sexual y la libertad individual. Entonces, hay casos tristes y desgarradores en donde los miembros de la familia, algún miembro de una familia, está violentando sexualmente a un menor, que es más o menos el 85 o 90% de los casos de delitos sexuales contra menores, en donde los agresores son personas de su familia, son de su núcleo familiar, no allegados a la familia, personas de la familia. Y entonces muchas veces los menores informan a la familia que están siendo víctimas de estas conductas y la familia rodea al agresor en el sentido en que protege al agresor y permite de una u otra manera que la situación se siga dando porque no denuncian y tampoco alejan al menor del agresor. Es decir, que permiten que sigan dándose las conductas de carácter sexual. Allí, las personas de la familia que tengan conocimiento de la situación con el agresor y no estén haciendo nada por ayudar al menor, también responderán como si ellos hubiesen violado al menor, en calidad de autores por posición de garante en virtud de la estrecha vida en comunidad. ¿Listo? ¿Está claro para todos, doctores? Sí, doctora. Para mí Listo. sí. Sigue, doctora Abraham. Tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Actividad riesgosa por parte de varias personas. Es posible, por ejemplo, que usted decida irse con sus amigos y amigas a hacer rappel o algún deporte extremo. Ustedes voluntariamente van a hacer el deporte extremo, pero ustedes confían en que las personas que están allí en calidad de instructores o que están prestando el servicio del deporte extremo tienen la suficiente idoneidad y ejercen todos los mecanismos de seguridad para que usted no tenga un accidente, más allá de que le hagan firmar un consentimiento y todo este cuento. El rappel es un deporte extremo en donde es descenso a través de cuerdas por abismos o por montañas o por quebradas o por lo que sea de grandes alturas. Si digamos estas personas que están prestando el servicio para un grupo determinado de personas que están decidiendo hacer este
este deporte extremo, no están verificando continuamente la calidad de las cuerdas que utilizan, y mientras las personas están colgadas, las cuerdas se rompen por desgaste, pues estas personas asumirán responsabilidad penal en calidad de autores por posición de garante. ¿Por qué? Porque ellos ejercieron o iniciaron una actividad de carácter riesgoso con varias personas sin el debido cuidado y en consecuencia responden por esa situación específica de no haber verificado las cuerdas antes de colgar a la gente pues en el rappel. ¿Listo? Doctor Abraham, continúa. Cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual y la libertad de información sexual. Muy bien, listo. Nos están diciendo en el numeral 4 que cuando se haya creado precedentemente una situación de riesgo. Cuando usted va manejando un vehículo, usted tiene la posición de garante por la vida e integridad personal de todas las personas que lo acompañan a usted dentro del vehículo. ¿Listo? Si usted decide sobrepasar los límites de velocidad o decide manejar en estado de embriaguez o bajo el estado del efecto de sustancias alucinógenas, o incluso usted decide pasarse un semáforo en rojo y ocurre un accidente en alguna de esas circunstancias, usted además responderá por la posición de garante respecto de cada una de esas vidas e integridad personal. Eso es lo que nos está diciendo incluso la parte final del inciso del artículo 25 que dice, ojo, estos casos de posición de garante, estos 4 que acabamos de enunciar aquí en el artículo 25, solo proceden para delitos derivados de vida e integridad personal, esto es, lesiones, homicidios, partos o abortos preterintencionales, abortos como tal, y todo lo que tenga que ver con el capítulo correspondiente a vida e integridad personal. También para todos los delitos derivados de la libertad, integridad y formación sexuales, esto es, accesos carnales con menores de 14 años, accesos carnales violentos, accesos carnales con menores de 14 años, actos sexuales diversos con cualquiera de los anteriormente mencionados, proxenetismo, inducción a la prostitución y todos los delitos que se encuentran dentro de este capítulo. Y también frente a los delitos de libertad individual. Frente a estos hay que ser muy concretos en que no es que yo tenga que andar evitando secuestros de la gente, no. Es que me dice a mí que existe la posibilidad, como por ejemplo, en este caso de los diputados del Valle, que todos conocemos cómo se llevan a los diputados del Valle, engañándolos, se los llevan de la Asamblea Departamental del Valle precisamente, se los llevan engañándolos con una supuesta bomba en la Asamblea y les dicen evacúen diputados y súbanse a este carro que es un carro oficial, es un bus. Cuando están allí los diputados felices subidos porque se escaparon de la supuesta bomba, les dicen ustedes están en poder de las FARC y quedan privados de su libertad. ¿Dónde estaba el esquema de seguridad de la Asamblea Departamental del Valle? ¿Dónde estaban los esquemas de seguridad de cada uno de estos diputados? Esas fallas implican que las personas que estaban a cargo de los esquemas de seguridad fallaron y en consecuencia ellos tenían la posición de garante frente a la libertad individual de cada uno de esos diputados, quienes no solamente fueron privados de la libertad, sino que todos sabemos cómo terminó la historia y es que solamente Sigifredo López regresó a su casa, el resto murieron en cautiverio, asesinados. Entonces, estas personas que tenían a cargo el esquema de seguridad pueden responder por secuestro en virtud de la posición de garantes y en calidad de autores. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Listo. Sí, doctora. Okay. Señora. Ahora, les Sí, voy doctora, a preguntar dos cosas frente a un caso similar que todos vemos día a día. Ustedes saben, no sé si saben, pero pues si no saben les cuento. Derecho es la única facultad que no está en clase presencial en la Universitaria de Colombia. El resto de facultades están en modelo de alternancia, están yendo seguido a la universidad 3 veces a la semana. No solamente las otras carreras profesionales, sino también las técnicas e incluso
las operativas, las operativas que son como bachillerato y todas esas cosas que hay allá en la universidad. Supongamos que uno de estos estudiantes, como es obvio, en nuestra universidad, no tiene facilidades de transporte, entonces tiene que subirse pues a un Transmilenio para poder llegar a clase. Él se sube a un Transmilenio y en el Transmilenio sufre de cosquilleo. Esto es que le quitan su celular y sus pertenencias dentro del Transmilenio. La persona podrá interponer una denuncia en contra del conductor del Transmilenio o en contra de Transmilenio por haber faltado a la posición de garante frente a sus bienes. ¿Puede hacerlo? ¿Sí o no? No, señora. ¿Por qué no? Porque el conductor es ajeno a ese disturbio que hay dentro del vehículo. Él está ejerciendo una función en la parte delantera y pueda que el hecho se haya producido en medio del bus o al final, entonces él no tiene que ver en nada en ese asunto. Lo único que podría hacer de inmediatez es comunicarse, que ellos tienen un radioteléfono, comunicarse con la central o con un operador que esté más adelante, pero no está inmerso en ese hecho. Doctora, Ok, porque gracias. es un servicio público, doctora. Muy bien, es un servicio Porque público. es un servicio público, doctora. Muy bien. Sí, señor. Profe, yo en cambio creo que sí. Les pregunto lo siguiente. Cuando ustedes pagan un pasaje de Transmilenio, ¿ustedes firman un contrato de transporte con Transmilenio? ¿Sí o no? Para nada, doctora, para nada. Sí, doctora, sí se firma. Claro. Sí se está ¿Cómo es, firmando. profe? Usted Claro que sí. está haciendo un contrato de transporte. Con el pago del tiquete. Por supuesto, Cuando usted verbal. paga el tiquete de Transmilenio, es un contrato de transporte con Transmilenio. Y dentro del contrato de transporte, Transmilenio se obliga ¿a qué? A transportarlo a usted primero. De manera segura. A transportarlo a usted de manera segura frente a su vida e integridad personal. Pero Sí. Transmilenio, ¿le asegura a usted que no lo van a robar dentro del Transmilenio? No. No, señora, para nada. Entonces uno no puede decir que hay posición de garante ahí. ¿Ven? No. Ahora, otra circunstancia. Supongamos que la misma situación, va nuestro estudiante en el Transmilenio, va en el sector del fuelle del Transmilenio y cuando va allí, de un momento a otro se separan los articulados por una falla en el fuelle y este pobre estudiante que estaba ahí se cae y sufre un accidente. Gracias a Dios no fallece, pero sí sufre un accidente terrible, unas lesiones espantosas. ¿Puede usted denunciar al conductor de Transmilenio y a Transmilenio eventualmente por las lesiones personales que sufrió el estudiante? Sí, señora. Penalmente. Sí, A Transmilenio. no, porque para eso están las pólizas Transmilenio y los seguros. A Transmilenio directamente, profe. En teoría Penal y podríamos hacerlo a administrativamente, través de doctora. varias vías, ¿no es cierto? Tenemos vía administrativa, porque de todas Sí, maneras señora. ahí hay una reparación directa, es Total. una entidad de carácter estatal y se puede hacer. Pero eso quiere decir que si lo iniciamos por un proceso administrativo que nos va a demorar de 5 a 7 años, ¿no podamos iniciar un proceso penal también? Sí. ¿Se puede? ¿Por qué no? Igual responden las pólizas, como decía el compañero, pero que lo hagan dentro del Miren, proceso. eso es lo importante que ustedes deben ver en este momento, mis queridos colegas. Y es que casos como ese tienen al menos 3 salidas. Recuerden su clase de obligaciones. Tienen 3 salidas jurídicas. 1, por derecho administrativo. 2, por responsabilidad civil extracontractual derivada de la reclamación a través de seguros. Y 3, a través del proceso penal por lesiones personales. Y ninguna riñe con la otra. Es decir, usted puede iniciar las 3. A ver por dónde logra lo que usted quiere. Usted lo puede hacer. No hay prejudicialidad ninguna. Es decir, no es que un proceso se detenga mientras el otro avanza. Usted puede iniciar los 3 al tiempo. Y en donde usted obtenga primeros resultados, desiste de los otros. Eso lo puede hacer usted. Lo que quiero que vean en casos como este es que el derecho penal
a pesar de que existan otras posibilidades a través de otras especialidades del derecho, como en el derecho administrativo, como seguro, responsabilidad civil extracontractual, lo que sea, no riñe con las demás posibilidades. Es más, el derecho penal en muchas ocasiones lo que hace es que genera presión. No es lo mismo que a usted le llegue una solicitud de reclamación por una póliza de seguros a que a usted le llegue una citación de la Fiscalía General de la Nación. Lo que hace es una presión para lograr conciliaciones en ocasiones, por ejemplo, como estos, donde las lesiones personales son querellables y se puede conciliar, y que muy probablemente lo que el estudiante de Derecho quiere es una indemnización. ¿Listo? ¿Me entendieron, doctores? Sí, doctora. Sí, profe. Sí, señora. Doctora. Ok, Sí, perfecto. profe. Entonces, ahora, pensemos en la situación que se ha venido dando durante la última semana, bueno, que se ha dado siempre, pero que durante la última semana es mucho más escandalosa, y es la forma en donde varias personas que viajan en Transmilenio están siendo objeto de ataque con arma cortopunzante para lograr los hurtos. Es decir, no solamente les quitan sus pertenencias, sino que adicionalmente los lesionan en su vida e integridad personal dentro de los Transmilenios, y he visto ocasiones en donde al menos a una persona falleció como consecuencia de ese ataque. ¿Puede penalmente venir a responder Transmilenio por esa situación? ¿Doctores? Sí, señora. Sí, Sí, señora. profe, sí, claro. Doctor John Jairo Bautista, ¿tú qué dices? Doctora, yo creo que sí, porque independiente de lo que esté sucediendo está en el servicio y deben garantizar la seguridad del usuario. Es más, ahora con esas tarjetas que hay personalizadas, lo que hablaba del contrato cuando se compra ese pasaje, pues queda como más claro que sí lo hay. Hay una tarjeta personalizada que le da esa garantía, pienso yo. Entonces, ¿tú crees que sí hay lugar a denunciarlos por eso? Sí, señora. Sí hay lugar y pues responde el representante legal, ¿no? Imagino yo que es como se habrá al inicio de la autoridad. Listo. ¿Podríamos hablar de una posición de garante en ese caso frente a la integridad personal de los viajeros de Transmilenio? Sí. Yo creería que sí, doctora. Es que es lo que quiero que ustedes empiecen a hacer ahorita que estamos en consultorio 4, y es dejar de pensar en las lejanías de la dogmática jurídico-penal y de aprenderse definiciones para empezar a pensar en casos como estos. Oiga, ¿será que yo puedo denunciar a Transmilenio por esa vaina? Porque una cosa es que no tenga posición de garante respecto de los bienes de las personas. Yo no tengo por qué verificar si hay ladrones o no hay ladrones, pero otra cosa es que Transmilenio, en sede de sus fallas de seguridad, permita que personas ingresen con armas cortopunzantes al interior de Transmilenio para lesionar a las personas que están viajando en Transmilenio. Esa es una situación distinta. Es más, doctora, no solamente Transmilenio, sino también incluso hasta la Policía Nacional, ¿no? Es posible. Lo que pasa es que la Policía Nacional tiene un contrato muy especial con Transmilenio, por decirlo así. No es técnicamente un contrato, sino que ellos hacen, en su gran mayoría, el dispositivo de seguridad de la Policía Nacional está prestado a través de auxiliares bachilleres dentro de las estaciones de Transmilenio, y los auxiliares bachilleres no son Policía Nacional. Ellos están prestando un servicio dentro de la Policía Nacional, pero en sí no son Policía Nacional. Son una situación muy Pero, profe, particular. ellos sí, digamos, como empresa privada, sí pagan un servicio de seguridad privada. En ese caso, sí, pues también se sí. estima conveniente que si ellos pagan por un servicio de seguridad privada es porque también velan o preservan pues la seguridad, valga la redundancia, de las personas que usan ese medio de transporte, considero yo, ¿no? Es que es igual que cuando, bueno, ahorita no se ve tanto, sabemos que está ahí, pero no se ve tanto, estas plataformas de prestación de servicios públicos como Uber, de servicios públicos de transporte, como Uber, como, ¿cómo es que se llama el otro? Didi y demás, que la gente dice, pero es que su conductor fue el que me robó, y se supone que usted hace un filtro para evitar esto.
que la persona que me esté llevando a mí sea un ladrón, o la persona que me llevó, como ha pasado en muchos casos, tanto en Uber como en Didi, como en todas las aplicaciones, es que el conductor del vehículo vulnera sexualmente a sus pasajeros. ¿Pueden las plataformas venir a responder penalmente por lo que hizo uno de sus conductores? Yo creería que sí, doctora, también, porque Sí, está doctora. en intermediario. Y ya que contractualmente no se les da la gana de responder. Muy bien, Doc. Claro, es que miren que hay una combinación bastante particular de lo que estamos viendo justamente ahorita, que es las modalidades de autoría, o lo que estamos recordando frente a las modalidades de autoría. Y Doctora. es que no solamente tendríamos la posibilidad de denunciar al representante legal de la persona jurídica, sino que sería en virtud de una posición de garante. Porque es que ellos te aseguran a ti, no, mira, viaja seguro con Uber, viaja seguro con Didi, que nosotros hacemos un filtro muy estricto para que nuestros prestadores del servicio sean personas sin antecedentes y completamente honestas. Además, porque tú tienes una situación muy particular con un prestador del servicio de plataforma, y es que esta persona cierra el carro y tú quedas encerrado con él. Y es Doctora, su vehículo. Dime. Tengo una pregunta. En el caso de la persona que fue apuñalada en la pierna, creo que se desangró, murió, falleció hace como 2 semanas. Si se descubriera o, digamos, se identificara que dentro del mismo articulado había un médico o un personal de salud que trabaja en salud, una enfermera, una jefe de enfermera, y no le haya prestado ese auxilio o esa ayuda en ese momento, porque yo creo que pudieron haber salvado la vida si hubieran tomado, digamos, que esas medidas de precaución, de hacerle un torniquete, de evitar que se desangrara, de pronto pudo haber llegado al hospital y lo hubieran atendido y salvado. Esa persona, si se llega a descubrir que hay un médico ahí que no auxilió a la persona, esa persona tendría también una responsabilidad, ¿cierto? Sí, no. Yo no sé si ustedes vieron, bueno, no creo que lo hayan visto porque esto de hecho es un poco avanzado y por lo general se ve en sede de especializaciones en derecho penal, pero si lo vieron, genial, y si no, se los explico. Hay una teoría que se llama la prohibición de regreso, que está por parte de Jacobs, pero no el Jacobs que todos conocemos, sino el nuevo Jacobs, que es penalista. Y él plantea lo siguiente, dice, mira, en todo proceso penal existe una acción y existe una omisión. Una acción o una omisión, más bien. Acción o omisión. Y encontraremos también un resultado típico. Un resultado típico que será un daño, ¿no es cierto? Se supone que nosotros, dentro del derecho penal, tenemos que establecer una situación entre estos dos. ¿Cómo se llama la situación entre la acción o omisión y el resultado típico? Nexo causal, ¿no es cierto? ¿Qué causó el resultado típico para poder yo iniciar la persecución penal contra la persona o personas que desplegaron la acción o omisión que generó el resultado típico? Estoy siendo muy técnica, doctores, discúlpenme. A veces se me sale lo técnico. ¿Lo estoy siendo muy técnica? No, perfecto. No, doctora, esa es... Ok, discúlpenme. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a analizar el caso concreto de lo que nos propone el compañero. Y dice, bueno, profe, si nosotros llegamos a establecer que dentro del Transmilenio en donde el muchacho fue lesionado en la pierna, había personal con experiencia en salud, sea un médico, sea una enfermera, sea un paramédico, y que no le prestó la debida ayuda a esta persona que murió desangrada, ¿podríamos establecer un nexo causal de responsabilidad penal frente a estas personas? Ojo, analicémoslo desde el caso de Roxin, desde la posición de Roxin. Roxin dice lo siguiente: entre más te devuelvas es decir, desde el resultado típico, más vayas hacia atrás para buscar la acción u omisión, más se debilita el nexo causal.
en principio el proceso penal tiene que iniciar contra la persona que causó directamente o que creó directamente o realizó directamente la acción o omisión. ¿Quién causó? Bueno, analicemos aquí. ¿Cuál es el resultado típico? En el caso que nos propone el doctor, el compañero. ¿Cuál es el resultado? ¿El homicidio? El homicidio, muy bien. El muchacho muere como consecuencia de una lesión con arma cortopunzante que le genera un sangrado masivo y en consecuencia falla sistémica y fallece. Ese es el resultado típico. ¿Cuál es la acción o omisión inmediata que genera el nexo causal con el homicidio? Pues la acción de apuñalarlo. Listo. Entonces, ¿será una acción o será una omisión, doctores? Una acción. Una acción. Una acción, doctora. Entonces, la persona que apuñaló es la persona que en principio debe ser judicializada porque sobre ella el nexo causal es evidente. Es decir, ella fue la que generó el resultado típico. Ahora, el doctor dice, listo, devolvámonos más hacia atrás. Pero es que este tipo no hubiera podido apuñalar al otro si Transmilenio hubiera hecho el protocolo de seguridad para evitar que se ingresara con armas cortopunzantes al Transmilenio. Listo, regresaste. El nexo causal entre Transmilenio y el homicidio empieza a debilitarse. No es que no esté, empieza a debilitarse. Ahora, si regresas una vez más atrás, para decir, ojo, es que dentro del Transmilenio había personal de salud que no prestó los primeros auxilios. ¿Ves que entre más te devuelves, más difícil es el nexo causal? Eso es lo que plantea Jacobs a través de su teoría de la prohibición de regreso. Dice, más te devuelvas, más se debilita la posibilidad probatoria del nexo causal. Entonces, claro, en Transmilenio lo podríamos hacer derivada de la posición de garante, que igual sería difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces, aquí lo podríamos decir de la posición de garante de Transmilenio frente a la seguridad de las personas. Claro que ya empieza a debilitarse ese nexo causal. Si además lo hacemos contra el personal de salud que podría haber estado en el vehículo, tenemos más débil la posición de garante. ¿Por qué? Porque muy probablemente nos van a decir que aún con el torniquete tampoco se habría salvado. Bueno, eso sí. Entonces, entre más te devuelvas, más débil es la posibilidad de poder enrostrarle el resultado típico a las personas. Y eso es lo que dice Jacobs. Dice, entre más regreses, más débil es el nexo causal, más te alejas de la posibilidad de conectar el resultado típico. Y es que miren, hay un caso que es conocido en el país, o que fue conocido en el país, y es el de un tipo que tenía, creo que era un Lamborghini, o yo no sé qué, un Ferrari, bueno. El tipo causó un accidente en las carreteras de Boyacá, no de los últimos, sino otro que fue hace como 2 años. Giovanni Bojanini. Creo que sí fue él. El cuento es que él causa un accidente y entonces obviamente se inicia proceso penal contra él. Entonces le dicen, mire, es que usted causó el resultado típico de unas lesiones o de un homicidio con su vehículo porque usted iba como una loca, es decir, que usted iba con vulnerando vulnerando el deber objetivo de cuidado por imprudencia y por desconocimiento de normas, infracciones de normas específicas frente a límites de velocidad. ¿Y cuál es la respuesta del tipo? ¿La recuerdan? La respuesta del tipo es, no es mi culpa, porque lo que pasó fue que yo fui a accionar el freno y el freno no sirvió, yo me quedé sin frenos. Y yo había llevado el carro a mantenimiento. Van entonces al mantenimiento y el mecánico o los mecánicos, la casa de mecánica dice, es que no es culpa de nosotros, porque es que el carro después de no sé cuánto empieza a presentar una falla y ese defecto viene de fábrica. ¿Y qué hace Bojanini? No denuncia, entonces se inicia proceso contra la Ferrari o el Lamborghini o el que sea. Mira cómo va la prohibición de regreso brincando una y otra vez, hasta que llegamos al dueño del Lamborghini y si seguimos así vamos a decir que es culpa del papá y la mamá de él por haber hecho el amor y haberlo tenido. Entre más regreses,
más débil es el nexo causal para lograr establecer probatoriamente la equivalencia entre la acción o omisión y el resultado típico. Realmente quien causa y para quien es más fácil demostrar el nexo causal, en ese caso, es para el que inmediatamente al regresar en el resultado típico encontramos la acción o omisión, que es el señor que iba manejando el vehículo. ¿Ves? ¿Me hice entender frente a la prohibición de regreso, doctores? Sí, señor. Sí, doctor. Bastante, profe. Ok. Sí, doctora, gracias. Sí, perfectamente. Además que es complicado llegar y decir, aquí va un médico o dos, pero si ellos no llevaban elementos para los primeros auxilios y todo eso, pues nada que ver en el asunto, ¿cierto? Es que va a ser mucho más difícil probarles todo. Porque ¿cómo vas a decir que entonces se murió porque el médico no lo quiso ayudar? O si el médico no podía ayudarlo, no, pero es que un torniquete se hace con cualquier pedazo de trapo. Listo, hágale el torniquete. ¿Usted cree que habría alcanzado a llegar? Es que el problema es el lugar en donde se produjo la lesión de la persona. Como se produce en un lugar en donde hay una arteria principal, el sangrado es masivo. Es cuestión de minutos para que la persona muera desangrada. Entonces es muy posible que por la lex artis le digan, es que aún el torniquete le habría dado 1 o 2 minutos. Y él no habría podido hacer nada más, porque él no podría operarlo ahí y venir a cauterizar y reconectar y hacerle una cirugía en plena estación de Transmilenio. Ahora, le puede prestar los primeros auxilios, pero los primeros auxilios lo máximo que hacen es el torniquete y ya, eso le da unos minutos y ya. ¿Cómo le vamos a enrostrar responsabilidad entonces al médico por ir ahí? Ya sería hilar demasiado delgado. ¿De acuerdo? Perdonen que les haya explicado este tema como tan avanzado de la prohibición de regreso así, pero pues es una manera como más sencilla de entender por qué razón no podemos regresar, porque entonces vamos a llegar eternamente hasta Adán y Eva y nadie va a ser responsable. ¿Listo? ¿Entendida la prohibición de regreso ahora sí, doctores? Perfecto. Señora. Muchas gracias, profe. Ok, listo. A ver, de pronto se emocionan y se enamoren del penal y se dediquen a ser penalistas. Que es lo que todos los penalistas pero hay que queremos. tener buen cerebro, profe. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo podemos evitar eso? Porque, digamos, la contraparte puede hacer eso. Claro, pero el juez no lo va a permitir. Ni la fiscalía le va a seguir la corriente. La fiscalía va a iniciar proceso por el que encuentre inmediatamente conectado con el nexo causal. Y ya. La fiscalía no se va a quedar quieta. Mira, perdóname lo que voy a decir y creo que ya se los había dicho alguna vez a ustedes en clase, porque lo digo muy frecuentemente. Uno en un proceso, sea fiscal, sea defensa, sea demandante, sea demandado, sea apoderado de víctima, sea el Ministerio Público, puede pedirle al juez hasta un Ferrari si se le da la gana, pero de ahí a que se lo den, falta mucho. Entonces la defensa puede alegar 1000 cosas, pero que el juez le vaya a seguir el caminadito y diga, ay, sí, pobrecito el señor, no, vámonos en contra del Lamborghini, o vámonos en contra del médico, no, el juez no va a seguir esa carrera. Además, porque el titular de la acción penal es el fiscal, y el fiscal es el que decide contra quién va, a quién le inicia el proceso. Ese es el poder de la Fiscalía General de la Nación en este país. Es la titular de la acción penal, es decir, es la que decide qué procesos van por derecho penal y contra quién los ejerce. Ese es el poder de la fiscalía. Ni siquiera el juez puede contra eso. Entonces, si la fiscalía dice, no sigo adelante, pues el juez no puede hacer nada. Si la fiscalía se equivoca contra quien inicia el proceso, pues el juez tampoco puede hacer nada, absolverlo. Entonces, la fiscalía lo que hace siempre es tirar a la segura, o bueno, eso es lo que se supone que debe tratar de hacer. Entonces, no se va a poner a perseguir al Transmilenio ni al señor al médico que iba ese día todo trasnochado entre el Transmilenio, sino va a irse a la segura, que es tratar de buscar al tipo que apuñaló, en fin. Porque es más fácil establecer el nexo causal y probatoriamente también va a quedar más claro que fue él el que causó directamente la acción, en este caso, que generó el resultado típico. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. En caso tal de que la víctima o el lesionado pretenda la acción de regreso, él está obligado a la carga dinámica de la prueba.
para En poder ese tener en caso, cuenta? en ese caso existe algo muy particular, y es que en derecho penal, salvo contadas excepciones, no hay carga dinámica de la prueba, sino que lo que se aplica es la presunción de inocencia. Entonces tú te presumes inocente. A la fiscalía es a la que le corresponde probar que el resultado típico fue generado directamente por tu acción. Lo que pasa es que tú como defensa vas a tratar de romper el nexo causal diciendo que viene más de atrás. ¿Me hago entender? Va a intentar plantear que no eres tú el que causó el resultado típico, sino que hay alguien atrás que lo causó. Y entonces empezará la pelea de la prueba de la fiscalía contra la prueba de la defensa para establecer en dónde está el nexo causal. Y créeme que es mucho más probable que la fiscalía pueda demostrar el nexo causal si tiene como autor a quien apuñaló que si no lo tiene. Es decir, a la defensa le va a quedar muy jodido en ese caso específico hacerlo. Diferente es si, por ejemplo, yo voy manejando mi vehículo y atropello a una persona. Entonces, lo primero que me van a decir es, usted la atropelló, entonces con usted es el nexo causal. Y yo digo, sí, claro, conmigo es el nexo causal, pero yo no soy el responsable. Porque es que resulta que yo estaba en el semáforo y un carro me llegó por detrás, me golpeó y me hizo atropellar al transeúnte. Entonces, el que causó el accidente fue el que me golpeó por detrás. Mira que ahí sí se ve más claro el nexo causal. A pesar de que regresa, pero se ve mucho más claro. Entonces yo diré, mire, yo no tengo la culpa, yo estaba quieto esperando el semáforo, respetando la cebra, y llegó un loco por detrás y me cascó en el carro, me mandó el carro hacia el frente y yo golpeé al transeúnte. No fui yo el que generó el riesgo, no fui yo quien realizó la acción, aunque fue mi vehículo el que golpeó al transeúnte. ¿Ves? Todo viene derivado del nexo causal. Entonces, la prohibición de regreso lo que dice es, ojo, si vas a regresar, no regreses eternamente, porque entre más regresas, más débil es el nexo causal. Pero no quiere decir que no puedas regresar. En casos como el que les acabo de decir, vean que si usted regresa ahí, el nexo causal no se debilita. ¿Me hice entender, doctores? Sí, profe. Sí, señora. Perfecto. Listo. Ok. Entonces regresemos ahora a nuestras modalidades de autoría que estábamos repasando, en donde vimos además la posición de garante, que fue en donde nos adentramos en estos asuntos de si Transmilenio, de si el médico, de si ajá. ¿Listo? Ahora, ya vimos que existen los autores materiales o autores inmediatos, los autores mediatos o autores intelectuales, los representantes legales que responden en calidad de autores por ser representantes legales de personas jurídicas y aquellos que actúan bajo alguna de las situaciones de posición de garante que también responderán como autores. Todas las personas que están en esta diapositiva responden exactamente igual, es decir, tienen la misma pena. Todos responden con la misma pena. ¿Cuál es la pena, profe? La que diga el tipo penal. A ellos no se les va a atenuar la pena por un grado de responsabilidad diferente. ¿Por qué? Porque todos son autores. Ustedes, como ya vieron eso, saben perfectamente que, por ejemplo, el interviniente y el cómplice no tienen la misma pena de los autores. Ellos tienen una pena más bajita. Pero todos los que están aquí, todos van a tener la misma pena. Y entonces nos vamos a adentrar en una modalidad de autoría muy particular que son los llamados coautores. Dentro de los coautores, ustedes van a encontrar los elementos de la coautoría en general, que son los tres que aparecen ahí. El acuerdo común entre cada una de las personas que realiza la conducta, la división de trabajo y la importancia del aporte en sede del trabajo realizado. Vamos a plantear entonces un caso frente a la coautoría. Aquí, tun, tun, tun. Entonces borro por acá. Listo. Vamos a suponer que hay tres personas, tres mujeres. María, Pepa y Luisa. María, Pepa y Luisa deciden, ellas, que van a cometer una conducta de carácter punible, que es un hurto. Y ese hurto consiste en que van a robarse o que van a hurtar una sucursal bancaria.
eso, ellas acuerdan que todas van a llevar armas de fuego. Todas llevan armas de fuego. La idea no es disparar, pero si hay alguien que se pone de valiente, pues nos toca disparar, dicen ellas. ¿Listo? Todas llevan armas de fuego. Listo. Entonces, efectivamente realizan el hurto, pero cada una de ellas tiene una situación o un rol diferente dentro de ese hurto. María lleva un arma de fuego y lo que hace es que da el famoso taquillazo, es decir, ella ingresa intimidando a los clientes e intimidando a los cajeros que están atendiendo el banco en ese momento y obliga a los cajeros a que le entreguen el dinero que tienen en ese momento en cada una de las cajas. Eso se llama taquillazo. Luisa hace exactamente lo mismo, es decir, las dos ingresan y hacen lo mismo. Llevan armas, lleva una arma de fuego. Y hacen taquillazo. La situación de Pepa es diferente. ¿Por qué? Porque Pepa también lleva un arma, pero nunca ingresa al banco. Sino que Pepa lo que hace es que se queda afuera y es la famosa campanera. ¿Listo? Ella está pendiente de si viene la policía, ella es la que maneja el carro para entrar y salir del banco, etcétera, etcétera. ¿Listo? De manera que todas ellas tienen un rol dentro de este delito específico o de estos delitos de hurto con porte ilegal de armas que se realiza. División de tareas. Vamos a analizar si está la coautoría o no. Decimos que en principio, ¿cuáles delitos hay en este caso, doctores? Hay un hurto que es calificado y agravado. En concurso con porte ilegal de armas. Agravado. ¿En qué clase de concurso? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Heterogéneo? Yo creo que es heterogéneo porque son delitos diferentes, recuerden. Una vez vamos repasando especial. En concurso heterogéneo con porte ilegal de armas. ¿Listo? Yo coloco pi ahí para que quede más cortico, pero ustedes saben que es porte ilegal de armas. ¿Listo? Sí. ¿Hay secuestro, doctora? No. Vamos a ver entonces, y no me vayan a hablar de concierto para delinquir porque tampoco hay. ¿Listo? Ahorita vamos a ir aclarando por qué no hay esos delitos. Empecemos a analizar a María. María frente al hurto. Regresemos entonces al tipo penal y veamos cuál es el verbo rector del hurto. Artículo 239, por favor. ¿Cuál es el verbo rector del hurto? Apropiarse indebidamente. El que se apropie de... Cosa ajena. De cosa ajena. mueble ajena. ¿María se apropió de alguna cosa mueble? Señora. Sí, del dinero. Del dinero, muy bien. ¿Ese dinero era de ella o era ajeno? Ajeno. Listo. ¿Ella realizó materialmente la acción de apoderarse? Sí. Sí, señora. Sí, porque ella hizo el taquillazo. Entonces, en principio, María, según las modalidades de autoría que vimos, María es autora ¿qué? En principio. Material. Material. Muy bien, es una autora material, porque ella materialmente realizó el verbo rector de apoderarse. Vamos con Luisa. Luisa también hizo lo mismo que María. Entonces ella también será una famosa autora material del hurto. Hasta el momento vamos a ir bien. Listo. Ahora, analicemos el caso de Pepa. ¿Pepa se apoderó de algo? No. No. Con ella es el problema. No. Entonces tenemos que analizar, Pepa, qué grado de responsabilidad qué grado de responsabilidad o qué forma de realización de conducta tuvo Pepa. Y entonces nos dicen, mire, Pepa realmente no es autora material porque ella no ha tocado la plata, ella no se apoderó de nada.
Esa vieja ni siquiera entró al banco. Listo. Problema con ella. Entonces, ¿la vamos a absolver? No, vamos a analizarla desde el momento de la coautoría. Pepa se puso de acuerdo con María y con Luisa. ¿Hay un acuerdo entre ellas para realizar el hurto? Sí, y hay división de tareas también. Listo, vamos despacio. Ahora, lo que dice el doctor. Profe, yo ¿Se tengo- dividieron el Discúlpeme, trabajo? Dime, profe, yo tengo una pregunta. dime. Bueno, el Código Penal habla de que el que se apodere de una cosa material ajena, una cosa mueble ajena. Pero digamos, si en el caso en que las tres hubiesen alcanzado a dividir el botín, en ese caso ella no se apodera, en el caso de Pepa, no se apodera de lo que no es de ella. Así no haya sido actora material, sí se apodera de algo que no era de ella, ¿no? Pues es mi pregunta. Sí, en teoría sí. Pero por lo Entonces, en general ese lo caso que no hacen- respondería. En ese caso responden como coautoras todas. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, Ok. en principio, Pepa estaba de acuerdo con María y con Luisa para hacer el hurto. Estuvo de acuerdo. Listo. Tenemos el primer elemento de la coautoría, acuerdo de voluntades. Segundo, ellas se dividieron el trabajo entre las tres. Es decir, cada una asumió un rol dentro del hurto. Sí, señora. Listo. Ahora, concentrémonos en Pepa. Pepa se quedó campaneando afuera. Tenía un arma de fuego. Las llevó a María y a Luisa hasta el banco para que realizaran el hurto y las esperó afuera y estaba pendiente de avisarles si llegaba la policía o no. Eso que ella hizo, todo su rol, ¿es importante para realizar el hurto? Totalmente. Ella está contribuyendo. Ya depende. Claro, ya depende de las demás. Entonces, y la importancia del aporte de Pepa es vital para lograr el hurto, Pepa responde como coautora del hurto. Y automáticamente todas las demás se convierten en coautoras también. ¿Listo? Todas automáticamente se convierten en coautoras. Ella es coautora. Aquí vamos a decir que no es material, sino que ahorita vamos a ver qué clase de coautora es ella, que es María, acá coautora, que es Luisa, y entonces tenemos a Pepa, que se convierte en coautora también. Eso frente al delito de hurto. Pero resulta que ese no es el único delito que tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos un hurto, un porte ilegal de armas. Vamos al artículo 365 del Código Penal, que se llama tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, de defensa personal o municiones o sus partes esenciales. Creo que se llama así. Revisémoslo, 365, y veamos los verbos rectores. Vos, cantora, que Artículo me ayude. 365, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años. Listo. Este es un tipo penal con multiplicidad de verbos rectores. ¿Cuál de todos los verbos rectores realizó María? Bajo el entendido que ni María, ni Pepa, ni Luisa tienen permiso para portar armas, ni para traficarlas, ni para venderlas. ¿Transporte? Legal. ¿Transportar? No. Porte ilegal. El porte ilegal de armas. Portaron un arma. Listo. María realizó materialmente la acción de portar un arma sin permiso. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, Sí, señora. ¿María es qué? ¿María es qué? Autora material. Autora material. ¿Quién es autora material? Es autora material de la conducta de porte ilegal de armas. ¿Listo? ¿Qué pasa con Pepa? Pepa también lo hizo. También es es autora, autora material de porte ilegal de armas. ¿Y Luisa? Igual.
También. Igualmente, También, porque doctora, todas tres. tres. Entonces, en teoría, ellas son coautoras de hurto calificado y agravado y autoras cada una por aparte de porte ilegal de armas. Profe, y si una no lleva el arma, ¿le pueden decir que entonces que es coautora de llevar el arma de las otras dos? Si se dan los elementos del acuerdo de voluntades, la división de trabajo y la importancia del aporte, sí, señor. Si alguna no llevara el arma. Y hay casos así, obviamente, perdón por lo que voy a decir, uno no va a realizar un hurto con una sola pistola o una sola arma y todas tres agarradas de la misma arma. Eso es absurdo. Es obvio que solo una la puede llevar materialmente, si hay una sola arma, pero entonces las otras no responden por la coautoría de haber llevado el arma. Pues claro que lo pueden hacer a través del acuerdo de voluntades, división de trabajo e importancia del aporte. Si están las tres, son coautoras. ¿Está claro, doctores? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, doctora, sí, señora. Unas coautoras de hurto calificado y agravado y a su vez autoras materiales de porte ilegal de armas. Hasta ahí no hay rollo. Pero entonces resulta que como nosotros ya vimos este tema, tenemos que empezar a ser técnicos porque es que los coautores tienen clasificaciones. La coautoría tiene unas clasificaciones que son dos, que son la coautoría propia y la coautoría impropia. Y nos dice que son coautores propios cada una de las personas que participan en la acción o omisión y realizan materialmente esa acción logrando el resultado. Cada uno tiene que desplegar el verbo rector y son coautores impropios quienes no despliegan materialmente el verbo rector, pero tienen el resto de los elementos de la coautoría. Volvamos entonces. ¿Dónde están aquí las chicas? Listo. Dijimos que María se convirtió en coautora material del hurto. Acá. Ella realizó materialmente la acción, ay, no me deja, de apoderarse, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿es coautora propia o impropia? Propia. Propia. Coautora propia, porque ella realizó materialmente la acción de apoderarse del hurto. Ahora, vamos con Luisa. ¿Es coautora propia o impropia frente al hurto? Propia. Propia. Muy bien. Propia. ¿Y Pepa es coautora qué? Impropia. Propia. Muy bien, porque Impropia. ella no realizó la acción. ¿Listo? Porque ella no se apoderó de nada, pero como en ella concurren los demás elementos de la coautoría, ella es coautora impropia. ¿Listo? Supongamos lo siguiente, otro caso, para que nos quede más claro. Tres muchachos, y esto también me pasó a mí, es que uno en los juzgados ve de todo, ¿no? Un muchacho contrata una prepago. La prepago cobraba como, creo que eran 5 millones de pesos por un servicio toda la noche. Sí, yo sé la expresión que ustedes van a decir porque pues mi papá la dice, y es que la tenía de oro, pues no, era una prepago ya. ¿Listo? Obviamente las prepagos son mujeres muy voluptuosas, muy bonitas, etcétera, etcétera. Este muchacho ya había contratado antes a esta prepago. Es más, era habitual que la contratara. Era un muchacho de mucho dinero. Una noche la llama y le dice, oiga, venga, hágame un favor. Venga y me presta un servicio aquí. Y ella le dice, listo, no hay problema. Pues como ya hemos hecho negocios antes, no hay problema. Usted ya sabe la tarifa. Y le dice, listo, no hay problema, vamos. La muchacha llega, la prepago llega al apartamento del chico de dinero y el chico está reunido con dos amigos más. Entonces le dice, bueno, listo. Yo necesito que tú nos prestes el servicio a los tres. Y ella dice, claro, no hay ningún problema. Lo único es que cada uno tiene que pagarme mi tarifa. Es decir, 5 millones tú, 5 millones él y 5 millones el otro. Es decir, en 15 millones entre los tres y yo me acuesto con los tres. No hay problema. Pero el muchacho le dice, ay, no sea así, mire que nosotros ya nos conocemos de antes. Además, yo le he hablado muy bien a mis amigos del servicio que usted presta. ¿Por qué no nos hace a los tres por los 5 millones?
La chica le dice, no señor, mi tarifa es 5 millones por cliente. Son 3 clientes, son 15 millones. El muchacho le dice que no le va a pagar y deciden entonces que van a violar a la señorita, a la prepago. 2 muchachos sostienen a la señorita, uno la sostiene por los brazos y el otro por las piernas, mientras uno de ellos la accede carnalmente. ¿Listo? Analicemos la circunstancia. El que la está sosteniendo de los brazos puede llegar a responder como coautor de acceso carnal violento por la prepago. Sí, señora. ¿Por qué? ¿Hay acuerdo de voluntades entre ellos para hacer el hecho? Sí, claro. Sí, ¿Hay hay. división de trabajo? También. También, ¿Es sí, señora. importante que él le sostenga las manos para que el otro la pueda acceder? Claro que sí, también. Listo. Entonces él es un coautor. Ahora, si él solo la está sosteniendo, ¿qué clase de coautor es? Impropio. ¿Listo? Impropio. Ahora, el chico que está sosteniéndole las piernas, ¿es autor o es coautor? Coautor. Igual es coautor, impropio. Es coautor, propio o impropio. 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 Ahora, el chico que la está penetrando mientras los otros la sostienen. Autor material. Es el autor material, muy bien. Pero como en él también hay acuerdo de voluntades y división de trabajo, se convierte en un coautor. Propio. ¿Y ese coautor es propio o impropio? Propio. Propio. Hasta ahí tenemos 2 coautores impropios y un coautor propio. Resulta que después de que este muchacho termina de violar a la señorita, es decir, él llega al clímax, tiene su orgasmo, eyacula dentro de la señorita, se rotan. Y el que le estaba sosteniendo las manos ahora cambia con el que la estaba penetrando. El que la penetra le sostiene las manos y ahora el que le estaba sosteniendo las manos la penetra. ¿Cambia en algo el caso? Todos 3 son autores materiales, doctora. Y se siguen rotando. Autores materiales los 3. Todos serían autores materiales, pero como tienen acuerdo de voluntades, división de trabajo, importancia del aporte, son coautores ¿qué? Propio. Ustedes son brillantes, doctores. Gracias, doctora. Muy bien preparados ustedes en Derecho Penal. Recordamos entonces coautorías. ¿Listo? A ver, aquí, ¿dónde están? Avancemos. Espérate que hay compañeritos ingresando. Listo. ¿Dónde están? Espérate que no puedo dejar de compartir la pantalla. Ya, listo. Ahora les comparto la otra. Pero resulta que los coautores, todos sean propios o sean impropios, van a tener la misma pena. Porque todos ellos están aquí dentro de la coautoría y entonces todos responden en la misma cantidad de pena porque todos son autores. ¿Listo? Los coautores son una modalidad de autoría. Pero resulta que hay un grupo de personas o unos roles específicos que no cumplen con las condiciones de la coautoría, es decir, que no son autores de ninguna de las modalidades que vimos, sino que son los llamados partícipes, que se encuentran en el artículo 30 del Código Penal, que son 3 personas diferentes. Los partícipes son el determinador, el cómplice y el interviniente. Y ellos son diferentes a los anteriores. ¿Listo? Vamos a ver por qué se diferencian ellos. ¿Listo? Entonces aquí les comparto pantalla por acá. Voy a borrar, ¿puedo? Sí, señora. Sí, ¿no es cierto? Ese es un monigote ahí que yo hice, entonces ese no es mayor cosa. Listo. Listo. Tenemos entonces aquí a los famosos partícipes. Y entonces en los partícipes que están en el artículo 30 del Código Penal, tenemos 3 modalidades diferentes de los partícipes. El primero es el famoso determinador, que suele confundirse muchísimo con el autor material, pero son súper diferentes. Determinador. También tenemos aquí al cómplice. Y finalmente tenemos al interviniente. ¿Listo? 3 modalidades diferentes. Ojo, estos no son autores, son partícipes.
Los autores son todos los que vimos en la diapositiva anterior. Y entonces estas personas tienen un rol diferente dentro del camino criminal. Y estas personas, cada una de ellas tiene una condición distinta, una pena distinta, una importancia de aporte diferente para cada caso. Vamos a hablar del primero, el determinador. Y el artículo 30 no es que nos dé muchísimas luces sobre quién es el determinador. Solamente dice, el determinador es el que determina a otro. Y entonces parece confundirse con este que utiliza a otro como instrumento, ¿no es cierto? Quien determina a otro. Pero es que el determinador, quien determina a otro. El determinador no hace lo mismo que un autor intelectual. Porque el autor intelectual da la orden, el determinador no da órdenes. El determinador lo que hace es que siembra en el autor de la conducta, sea intelectual o material, la idea criminal. Es distinto. Es distinto. Entonces, este es como el que, como diríamos nosotros, le lava el cerebro, le mete la idea en la cabeza al otro y le dice, oiga hermano, no sea bobo. Usted se va a dejar. Yo de usted no me dejaba. Usted debería. Es un consejo que se vuelve tan terrible el consejo que se vuelve casi una instigación a delinquir. Este da el consejo y friega y le mete cizaña al otro hasta que el otro termina haciéndolo. Pero jamás le da la orden. Lo que sí hace el autor material. ¿Listo? El cómplice, por su parte, es una persona que comparte cosas con los coautores, pero no es igual a ellos. ¿Por qué? Porque en el cómplice, a pesar de que hay acuerdo de voluntades, que también la hay en la coautoría que acabamos de ver, y hasta que puede haber una división de trabajo, lo cierto es que su contribución no es vital para la realización de la conducta. Tanto no es vital que su ayuda o su contribución es posterior a la conducta. Entonces, supongamos que estas tres chicas del caso anterior, que eran Pepa, María y, ¿cómo era la otra? ¿Luisa? Bueno, las tres, me llaman a mí y me dicen, oiga, Liliana, acabamos de robarnos un banco. ¿Usted nos puede esconder en su casa? Y yo, hágale. Lo que yo estoy haciendo con ellas es un acuerdo de voluntades, doctores. Sí, claro. Una complicidad, doctor. No, señora, no hay acuerdo de voluntades. Sí, no hay un acuerdo de voluntades con ellas. Yo las escucho. Sí, hay un acuerdo de voluntades, sí. Sí, hay un acuerdo de voluntades. Ah, sí. Pero la ayuda que yo les estoy dando es vital para lograr el hurto. No. No, señora. No es vital que incluso ellas ya robaron el banco. Mi ayuda es posterior. Lo que pasa es que el acuerdo de voluntades puede ser concomitante o previo a la realización de la conducta. Es decir, ellas me pueden llamar en ese momento a decirme, Liliana, estamos robando el banco, ¿nos va a esconder en su casa? Ok, yo de una, es concomitante. O previo, oiga, Liliana, si nosotros nos robamos un banco, usted nos ayuda y nos esconde en su casa, hágale. Pero yo estoy ayudando en algo a robar el banco. No, señora. No. Entonces, para nada. A mí me falta uno de los requisitos para ser coautora y es la importancia del aporte. Como no tengo importancia del aporte, entonces verifican mi contribución. Y si mi contribución está ahí, pero no es vital y además es posterior al hecho, responderé en calidad de cómplice con una rebaja de pena. Y es que yo no tendré la misma pena de los autores y de los coautores, sino que mi pena será la que dice el inciso tercero del artículo 30. Por favor, me regalan el artículo 30 del Código Penal. Artículo 30, partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incorrerá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior
por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de 1/6 parte a la mitad. Al interviniente que, no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurra en su realización, se le rebajará la pena en 1/4 parte. Gracias, doctor. Entonces, esta personita que es el cómplice, le van a rebajar de 1/6 parte a la mitad la pena del autor, porque como él no tiene la calidad ni de autor ni de coautor. Al determinador le dan la misma pena del autor, imagínense, la misma pena del autor. Y al interviniente le van a dar la rebaja de 1/4 parte. Entonces, pena rebajada en 1/4 parte. Pero no hemos dicho todavía quién es el interviniente. El interviniente, doctores, tiene que ver con la calidad del sujeto activo de las conductas. Recuerdan que el lunes nosotros hablamos de las clasificaciones de los sujetos activos y que dijimos que habían unos sujetos activos simples y unos calificados. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, señora. Que dijimos que el sujeto activo simple es cuando dice el que o los que, es decir, cualquier persona que pueda realizar la conducta, mientras que el sujeto activo calificado es cuando tiene una condición especial, como en el caso de servidores públicos. Para yo ser coautor de una conducta de sujeto activo calificado, es decir, por ejemplo, de una conducta propia de un servidor público, también necesito ser servidor público. Y si no lo soy, ¿qué pasa? Es más, para ser cómplice también necesito ser servidor público. Si no lo soy, seré juzgado como interviniente, porque nos dice allí, cuando no tiene las calidades exigidas por el tipo penal, que son justamente la calidad del sujeto activo. Un ejemplo de esa vaina porque no la entendí. Listo. Resulta que ustedes quedan nombrados automáticamente en este momento como jueces de la República. Como jueces de la República, ¿cuál es su labor? ¿Cuál es la labor de todo juez de la República? Impartir justicia. Administrar justicia. Muy bien, son administradores de justicia. ¿Ellos están autorizados para hacer algo en contra de la ley? No, señora, para nada. ¿Están autorizados para hacer algo por fuera de la ley? No, señora. Tampoco, doctora. Resulta que yo contrato a uno de mis estudiantes del curso 10º nocturno, que se volvieron todos jueces, y le digo, oiga, doc, ¿se acuerda que yo le dictaba clase a usted? Pues imagínese que en su juzgado llegó un procesito de un cliente mío. Doc, hay tanta plata para que el caso salga así. Y usted me dice, hágale, doctora. Yo le doy a usted la plata y usted profiere una decisión contraria a derecho. Es decir, la decisión que usted profirió no era la que debía proferirse, sino que como yo le pagué a usted para que la sacara así, pues usted la sacó así. ¿Usted cometió alguna conducta en calidad de servidor público? Es decir, ¿usted es servidor público, sí o no? Sí. ¿Usted realizó una Pues, conducta sí, que se señora. denomina prevaricato por acción? Sí, ¿Usted señora. sacó una decisión contraria a derecho? Sí, señora. Ese Señora. tipo penal se llama prevaricato por acción. Y Prevaricato. ese tipo penal tiene un problema, y es que dice que el servidor público, ¿qué? Es decir, que trae un sujeto activo calificado. Luego, ¿quién es el único que puede cometer prevaricato por acción? El servidor público. Ok, entonces usted está solo, lo cogieron de malas, mijo, jaja, se fregó. Pero entonces usted va a decir, bueno, ¿y Liliana qué? ¿Qué fue la que me ofreció la plata? Ella fue la que me pagó. Liliana no puede responder en calidad de autora intelectual, que sería lo que fui, de prevaricato por acción porque yo no soy servidora pública. No tengo la calidad exigida por el tipo penal. Ah, entonces la van a dejar ir como si nada.
No, yo podré ser autor, incluso seré autora de cohecho, ¿no? Por dar u ofrecer. Pero también me podrán judicializar en calidad de interviniente del delito de prevaricato por acción. Interviniente de prevaricato. Ojo, no estamos diciendo que usted realizó la acción de prevaricato porque se necesita ser servidora pública para hacerlo, pero usted sí tuvo una calidad de interviniente y por ende usted puede ser condenada con la pena que tenía el tipo penal o que tiene el tipo penal de prevaricato por acción, pero rebajada en una cuarta parte. ¿Entendieron los partícipes? Es decir, ¿los recordaron, doctores? Sí, señora. Muy bien. Vamos ahora a analizar un caso conocido en el país. El caso es el de Santofimio Pablo Escobar, alias Popeye, y un grupo de sicarios. Santofimio, que era un político de la época, tiene mucha cercanía con Pablo Escobar, que todos sabemos quién era. Y le dice a Pablo, le dice, oye Pablo, tú que tienes tanto poder, ¿por qué no haces nada en contra de este tipo Galán? Oye, mira que ese tipo va a llegar a la presidencia y va a aprobar, ayudar a aprobar la extradición, que es lo que tú no quieres. Ese tipo se nos está volviendo una piedra en el zapato y anda como si nada por el mundo. Tú deberías hacer algo, Pablo. Esto que les estoy diciendo es contado por Popeye, que era la mano derecha de Pablo Escobar. Popeye dice, fue tanta el casquillo que él le dio al patrón que le decía, oye, mira, ahí salió otra vez Galán burlándose de vos. Y vos sin hacer nada, tú deberías hacerte respetar. Tú deberías. ¿Él le está dando una orden a Pablo Escobar de que haga algo en contra de Galán? No. No. Le está dando la idea. Le está sembrando la idea de que quite a Galán del camino. Y es tanto lo que hace que Pablo Escobar dice, me mamé de Galán. Vamos a mandar matar a este tipo. Ya, voy a dar una orden. Él da la orden. Pablo Escobar. Y le dice a Popeye, Popeye, venga para acá. Hágame un favor. Vaya, llévese unos muchachos de los que tenemos ahí que usted está adiestrando en calidad de sicarios y máteme a ese man. Listo. Todos sabemos el resultado. Galán cae muerto en un evento de carácter público antes de ser presidente del país en el municipio de Soacha a través de una balacera. ¿Quién realizó materialmente la acción de matar a Galán? ¿Fue Popeye? ¿Fueron los sicarios? ¿Fue Pablo Escobar? ¿O fue los sicarios? Los sicarios. Material los sicarios. Los sicarios, profe. Los sicarios. ¿Quién es el autor intelectual? Santofimio. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Muy bien. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar. ¿Quién es el determinador? Santofimio. Santofimio, no Popeye. Santofimio le mete la idea criminal a Pablo, al punto que Santofimio está condenado en calidad de determinador de la muerte de Galán. Y la historia se cuenta así, y así está en el proceso. La defensa de Santofimio argumenta, hombre, pero ¿a quién le cabe en la cabeza que Pablo Escobar era un tipo que se dejara determinar? Pablo Escobar era el patrón, él no necesitaba que nadie lo aconsejara ni le dijera nada. Si él quería matar, mataba. ¿Cómo creen que Santofimio va a hacer eso? Pero Santofimio está condenado en esa calidad por los dichos de Popeye, que ya murió. A comienzos de este año, a Santofimio le dieron la libertad provisional. La libertad condicional, perdón. Después de haber estado una larga estancia en la cárcel y sigue condenado en calidad de determinador de la muerte de Galán. Ahora sí ven la cadena para diferenciar al determinador del autor intelectual. Sí, señora. Profe, No. yo tengo una pregunta. Dime, Doc. Si digamos el ente acusador incluye a un defendido, digamos nosotros vamos a llevar un caso y el ente acusador lo se indica como coautor y no como partícipe, o bueno, viceversa, ¿eso tiene alguna injerencia en el proceso?
Claro, O sea, y si digamos, no logra probar la ¿hay calidad algo de de pegarse determinador, de eso o ellos como ente acusador pueden cambiar, no, digamos, dejar de ser partícipe y ser coautor o viceversa? no. Si ellos dicen que, por ejemplo, es determinador y no logran probar la calidad de determinador, pero sí que tuvo alguna injerencia en el proceso, el juez podrá condenarlo en calidad de cómplice o de interviniente, pero no al revés. Me explico. Si ustedes ven de determinador, la pena es la misma del autor, la pena es altísima. En calidad de cómplice o interviniente, la pena es más baja, es decir, que está degradando el grado de participación y en consecuencia el juez puede hacer eso porque es más favorable para el acusado. Pero si la fiscalía pide o lo investiga en calidad de interviniente y se logra establecer que es un determinador, el juez no lo puede condenar en calidad de determinador porque la pena es más grave. Lo que va a hacer es absolverlo. Imagínate el error de la fiscalía. Es decir, el juez puede degradar conductas, puede degradar grados de participación si son más favorables para el procesado, pero nunca puede ir hacia arriba para condenarlo por penas más altas o delitos más graves, porque eso va en contra de los derechos del procesado. De manera que ahí la única responsable de haberse equivocado en el grado de participación o en los delitos será la Fiscalía General de la Nación. La fiscalía, sí. ¿Listo? Por eso es Listo, que es profe, tan muchas gracias. importante saber manejar esto de dogmática. Y entonces incluso la defensa no tendrá que hacer mayor cosa, porque si la fiscalía no puede probarlo, pues lo van a absolver. Si es que va hacia arriba, ¿no? Si la fiscalía prueba que es determinador y pidió que fuera en calidad de interviniente, se fregó, porque el juez no lo va a condenar como determinador, porque la pena es más grave. Pero si la fiscalía pidió que fuera determinador y lo que demostró es que es un cómplice, pues el juez sí lo va a condenar en calidad de cómplice y no de determinador, porque la rebaja es más grande, o sea, porque la pena es más suave. ¿Me hice entender, doctores? Sí, doctora, qué pena, no sé si usted dijo, no escuché, ¿en qué grado quedaría Popeye en eso que pasó con Galán? ¿Como cómplice? No, realmente, o sea, Popeye, pues, debería ser en teoría es como una escala entre el autor material, pero él no realiza nada. Incluso a Popeye no lo condenan por eso. Además, porque exacto, por eso lo pregunto. él hace un acuerdo especial con la fiscalía en donde entrega la información, entonces la fiscalía lo tiene como testigo protegido y estrella en contra de Santo Ofimio y no lo persiguen a él. No le hacen nada. Por este delito no le hacen nada, es testigo estrella protegido. A él terminó condenado por otros delitos, pero por este no, porque aquí fue en calidad de informante. ¿Listo? Ok, doctor. Ok, listo. Entonces ya avanzamos con los partícipes también. Los recordamos y de paso aclaramos algunas cositas. Antes de que se me olvide. Yo sé que ustedes vieron esto, pero pues prefiero aclararlo por aquello del ya tú sabes. No siempre que hay dos o más personas hay concierto para delinquir. Hay que hacer una diferencia enorme entre el concierto para delinquir y la coautoría. ¿Listo? Vamos a hacer esa aclaración antes de que yo avance en el tema, porque como ustedes van a tener que hacer procesos de adecuación típica aquí en Consultorio 4, completos, en donde van a fungir como fiscales, defensa o ministerio público en audiencias, que vamos a ensayar acá, que vamos a practicar acá. Necesito que tengan muy claro esto, sobre todo si van a ser fiscales y defensores. ¿Por qué? Porque tienen que saber la diferencia entre una coautoría y un concierto para poderlo imputar o defender. ¿Puedo borrar? Sí, ya enviaron una foto, sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Vamos a hacer aquí un análisis entre coautoría, independientemente de si es coautoría propia o impropia, y concierto para delinquir. Para delinquir. Listo. ¿Cuál es la primera diferencia obvia entre la coautoría y el concierto para delinquir?
Pues que la coautoría es una forma de participación o de realización de las conductas, es decir, es un grado de participación en las conductas. Mientras que el concierto para delinquir es un delito autónomo. ¿Listo? Entonces, la coautoría es un grado de participación. Es decir, usted puede ser coautor, puede ser interviniente, puede ser cómplice, puede ser determinador. Esos son grados de participación que operan para todos los delitos, ¿no? Desde que se den las condiciones que están allí señaladas. Mientras que el concierto para delinquir es un delito, es una conducta punible autónoma. Esa es la primera diferencia obvia. Autónoma. Lo que pasa es que se suelen confundir, y no lo digo por ustedes, sino en general, incluso he visto fiscales que lo hacen todo el tiempo, y hasta defensores, y es que siempre que hay dos o más, hablan de concierto para delinquir. ¿Por qué? Porque el concierto para delinquir dice, cuando dos o más personas se reúnan con el fin de realizar ilícitos. Entonces dicen, coautoría y concierto son la misma vaina, entonces desde que haya coautores, desde que haya dos o más, hay concierto para delinquir. No, la coautoría implica un acuerdo de voluntades. Sí, señor. Pero ese acuerdo de voluntades es para realizar una sola conducta. ¿Listo? Mientras que en el concierto para delinquir, ese acuerdo de voluntades, ¿dónde está? Acuerdo de voluntades, es para realizar conductas indeterminadas, aunque determinables. Me explico. Oiga, formemos una bandola en el sur de la ciudad para dedicarnos a hacer hurtos. ¿Tenemos un acuerdo de voluntades entre todos los que formamos la bandola? ¿Sí o no? Señora. Sí, señora. Sí, señora. ¿Estamos diciendo que vamos a robar? Hasta el momento no han determinado cuál va a ser el hecho. No. ¿Pero sabemos qué delito vamos a cometer? Para ver... No, ¿hurtos? Tampoco. Sí, sabemos que vamos a realizar hurtos. Entonces, mira. Pues solamente hurtos, pero si por ejemplo alguien se opone y cometen un asesinato, un homicidio. Pero eso es otra cosa. Vamos despacio. Es un acuerdo de voluntades para realizar conductas indeterminadas de hurto. Es decir, no vamos a decir, este es nuestro objetivo. No, todavía no lo sabemos. Pero sí sabemos que vamos a hacer determinablemente hurtos. A eso nos vamos a dedicar. ¿Listo? Entonces, mira, aquí hay otra diferencia. Acá una sola conducta y acá varias conductas. Tercera diferencia. Aquí solo se reúnen para realizar la conducta. Mientras que aquí siempre se reúnen los mismos para realizar lo mismo. Eso se llama ánimo de permanencia en la estructura criminal. Siempre son los mismos. Listo. Entonces, hablemos de películas y series, donde podemos ver diferenciar las coautorías y los conciertos para delinquir. Yo no tengo Netflix porque no tengo tiempo de ver, pero ustedes sí. Tal vez muchos han visto La Casa de Papel, o vieron La Casa de Papel, porque entiendo que esa vaina ya se acabó, no sé, se acabó la temporada, yo no entiendo eso. No, falta la cuarta temporada. Bueno, listo. Vieron La Casa de Papel. Profe, yo no vi La Casa de Papel. Sí, no hay está en problema. Netflix. Listo. Si no la ha visto, no hay problema. Yo tampoco la he visto. En La Casa de Papel, según entiendo, son una banda de ladrones que se dedican a robar arte, creo. ¿No es cierto? ¿Eso es lo que roban? ¿Arte?
Doctores que vieron. No, ellos roban Banco. bancos. Ellos Ah, bueno, roban roban bancos. Listo. un banco y después la Casa de la Moneda, que es donde hacen el dinero, pero roban el oro. Pero Pues. son bancos. Ojo, durante las temporadas que ustedes ven en La Casa de Papel, ¿hay ánimo de permanencia en la estructura criminal? ¿Siempre son los mismos, excepto a los que Todo el roban tiempo tanto? son los mismos. Todo el tiempo son los mismos. ¿Qué hacen ellos? Se reúnen, dan un golpe y dicen, vamos a robar este banco. Listo. Se reúnen, se dividen el trabajo criminal, dan el golpe y deshacen la banda y se van otra vez. Luego vuelven y se reúnen y van a acordar otro robo a otro banco. Vuelven y se reúnen los mismos, dan el golpe y desaparecen. ¿Es así o no es así? Tal cual. Exactamente. Listo. Sí, es así. Si usted no vio La Casa de Papel, que yo tampoco la vi, pensemos en Rápidos y Furiosos al comienzo, en la serie. Ellos robaban vehículos. ¿Siempre se reunían los mismos a robar los vehículos? Sí. Sí. Ellos se fijaban un botín y lo hacían. Ahora, usted no vio eso, listo, no lo vio. Pensemos en la serie de La Gran Estafa, que es una serie de películas también. La Gran Estafa, o sea, Ocean Eleven, Danny Ocean y sus compañeritos, ellos van robando de diferentes maneras. Primero acordaron robar un casino. Después acordaron devolver la plata del casino. Después acordaron robarse una obra de arte que era un huevo Fabergé. Siempre son los mismos. Incluso ellos van cambiando de papel. Ellos van dividiéndose el trabajo de formas diferentes. No siempre hacen siempre este hace lo mismo que los otros, no. Pero siempre son los mismos. Si la Fiscalía General de la Nación en el país persiguiera a los de La Casa de Papel, en principio diría que son coautores de hurto, ¿no es cierto? Porque tienen un grado de participación, un acuerdo de voluntades, una división de trabajo y se realizan para una conducta. Pero luego se empiezan a dar cuenta que estos que dieron este golpe aquí en este banco son los mismos que hicieron este banco y este banco. Es decir, tienen diferentes botines y siempre son los mismos. En consecuencia, además de coautores de los hurtos, son autores de concierto para delinquir. Porque tenemos los elementos del concierto para delinquir. Pero en el caso, por ejemplo, que nosotros vimos ahorita de Luisa, Pepa y María, ellas, a pesar de que eran más de dos, no son responsables de concierto para delinquir, porque no tienen un acuerdo de voluntades para realizar conductas indeterminadas, es decir, varios eventos primero, y no tienen una estructura criminal con ánimo de permanencia, no siempre son las mismas, dieron un golpe y desaparecieron, fin. ¿Ven? El concierto para delinquir y la coautoría son completamente distintas. No es que siempre que hayan dos o más el concierto para delinquir, ¿o yo? ¿Está claro, doctores? Sí, Totalmente. Sí, señora. Perfecto. Muy bien, profe. Listo, doctor. Sí, señora. Los voy a dejar descansar porque si empiezo otro tema, me apasiono y no lo suelto. Esta noche les envío las diapositivas 2 de repaso de penal general. ¿Listo? No vayas a borrar, espera un segundo la foto. Perdón, doctora, una pregunta. Señor. Ya envié la foto. Mi doctora, tengo una pregunta de respecto. Bueno, ya están bien especificado lo que es la coautoría y el concierto para delinquir. Mi pregunta va direccionada, pues, mirando la ley 1908 del 2018, que habla sobre la judicialización de las organizaciones criminales. Para que se haga imperioso o estar vinculado a esta clase de organización en los términos de la ley 1908, tiene que estar en alguna base de datos del Estado como política criminal para hacerse acreedor a este tipo de organizaciones como tal de acuerdo a la ley 1908, o solamente viene el concierto para delinquir que se organizan, sino que los fiscales ahorita dicen concierto para delinquir y de una vez le está imponiendo la 1908. Sí, claro. Lo que pasa es que hay una situación con la ley 1908 y es que habla de organizaciones de carácter criminal, o bueno, lo que antes se llamaban BACRIM, por decirlo así, que eran las bandas criminales, y parten del presupuesto de que hay un concierto para delinquir. Pero ojo, lo que pasa es que la autoría y la coautoría en estructuras organizadas de poder se maneja diferente.
eso lo vamos a ver mañana con más calma. ¿Listo? Ah, listo, doctora. Muchas gracias. Bueno, doctores, Gracias, doctora. los dejo que descansen. Doctora, muchísimas gracias. Besos y abrazos. Gracias, doctora, muy amable. Que descansen. Chaito. Mil gracias, Doctora, profe. gracias. Feliz noche. Feliz noche, Gracias, doctora. doctora. Feliz descanso.